Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una clase ya del mes de octubre, iniciando el mes de octubre de 2021, la segunda parte de la unidad 7 de la materia Introducción a la Economía de la licenciatura de Turismo. ¿Cuántos van a seguir la licenciatura de los que están presentes aquí? ¿O muchos terminan en la tecnicatura? Me gustaría que me comenten eso, que no es un dato menor. Y yo me anoté a la licenciatura. Uno de También. 9. Yo también. Dos de 9. Yo ya he cursado algunas materias de la licenciatura. ¿Es un año más o 2 años más? Un año más. 3 de 9. Con la tesis. Está bien, la yo les tesis, recomiendo que sigan la licenciatura. Sí. Que busquen laburo si quieren como técnicos, pero el título no es lo mismo, Ulises. No, la licenciatura es una carrera de grado. Claro, lo mismo nuestra carrera de contador se abrieron un montón de tecnicaturas, pero no es lo mismo que la... Saludos al niño. Por eso no prendo el micrófono. No, está bien, pero son... Estoy con la granja acá al lado, si no, no se puede. Son los gajes del oficio. Tal cual. El ciclo económico, ¿no? Consiste en las fluctuaciones del PBI y del empleo en torno a una tendencia. A lo largo del ciclo se pueden apreciar fases de expansión y de recesión. En la fase de expansión, el empleo tiende a aumentar. Esto es una pregunta de examen. La tasa de desempleo tiende a disminuir, mientras que en las fases de recesión, el empleo tiende a disminuir y la tasa de desempleo tiende a aumentar. O sea, es lo mismo con el sentido inverso, empleo y desempleo, ¿sí? Si uno aumenta, el otro baja. Se entiende que si aumenta en la fase de expansión, que hay crecimiento económico, que aumenta el PBI, eso generalmente, no siempre, determina una reducción de la desocupación, porque se crean nuevos puestos de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende un poco? El crecimiento económico supone la expansión del PBI potencial de un país. En términos de la frontera de posibilidad de producción, dirían algunos profes ortodoxos, esto equivale a un desplazamiento hacia afuera. El crecimiento económico se suele medir por la tasa de crecimiento del PBI real y el nivel del PBI por habitante. Acá una cuestión central que ustedes tienen que siempre analizar. Hay países que crecen su PBI, pero vieron... Generalmente los medios de comunicación, los economistas de la ortodoxia plantean que el país tiene que crecer, que crecer, que crecer. Pero el tema es que nunca plantean cómo hay que crecer, ¿no? Y muchas veces hay países como el caso de Chile, en los años anteriores, que había mostrado un crecimiento de su Producto Bruto Interno, pero ¿qué pasaba? Crecía el país, pero se concentraba la riqueza, porque todo ese crecimiento que había solamente se daba en los grandes niveles de la pirámide de ingresos. En cambio, los sectores populares estaban cada vez más marginados a expensas de ese crecimiento. Entonces, es central que el crecimiento se dé de abajo hacia arriba, es decir, que se distribuyan recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad para que ellos motoricen la demanda y generen un crecimiento de la economía. Es así la lógica, porque nosotros podemos aumentar el producto vía aumento de las exportaciones. Si se aumentan las exportaciones sin ningún tipo de control para el mercado interno, lo único que voy a generar es que aquellos que llevan adelante actividades ligadas al comercio exterior se llenen de recursos, mientras que muchas de las cuestiones que exportan generen aumento de precios en el mercado interno, y si genera aumento de precios en el mercado interno sin distribuir en salario, me va a generar que va a haber mayores niveles de desigualdad. No sé si se entiende un poco la idea, pero el crecimiento económico no es solamente crecimiento económico porque sí, hay que ver cómo y de qué forma se da ese crecimiento económico. Profesor Frank. Sí, vos hablabas de Chile recién. El caso de Chile, hay casos que son también muy paradigmáticos, como el Medio Oriente y los países petroleros. Tienen una altísima renta per cápita, pero no la ve el grueso de la población, sino que se concentra en el sector, digamos, los que de los petroleros. domina la explotación petrolera, exactamente.
O sea que no es solamente crecer, es crecer y distribuir, como siempre bien decíamos. Sí, fíjense acá una dicotomía, ¿no? Los ortodoxos plantean crecer para distribuir, que sería más ligado a lo que fue la teoría del derrame de la década del 90. Que es lo que yo les estaba diciendo recién, sí, que las grandes corporaciones se llenen de riqueza y cuando esa riqueza llega a determinado nivel, empiezan a repartir en las capas más bajas, ¿no? Eso no termina funcionando, lo único que hace es acrecentar los niveles de desigualdad. Pero también está el caso de distribuir para crecer, donde, como les decía también recién, los sectores populares a través de ingresos dignos tienen un importante nivel de consumo y ese consumo lo que hace es motorizar la demanda, generar mayor oferta y eso dinamiza el mercado interno y eso también hace crecer la economía, ¿sí? Entonces, hay una disputa ahí, fíjense, entre ortodoxos y heterodoxos a ver cuál es el crecimiento que mejor favorece al pueblo. Nosotros, los que somos heterodoxos, planteamos de que hay que distribuir para crecer y no crecer para distribuir. Creo que en el comentario que les estoy haciendo, y creo que el profe Cristian también piensa parecido, nosotros somos honestos en el sentido de decirles somos heterodoxos, porque hay muchos profesores de muchas materias que plantean una teoría como que fuera la teoría única, pero no se hacen cargo, yo soy tal cosa. Me parece que lo mejor es hablar con toda la naturalidad del mundo y decirles las perspectivas de las cuales uno analiza la realidad y ve la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, eso básicamente. Sí, igualmente la perspectiva ortodoxa, o sea, yo lo desafío a que demuestren cuándo se cumplió en la práctica esa premisa de distribuir y, o sea, del crecimiento, digamos, que va ligado no a una distribución a los estratos bajos, sino que al revés, crecimiento desde las clases altas y que después derrama hacia las clases bajas. Eso no, yo no lo he visto en la práctica nunca. Fíjense que hubo un modelo, en la próxima, en la unidad 8 vamos a ver los modelos económicos del último siglo. Hubo un modelo que se llamó el modelo agroexportador en Argentina, que estuvo entre 1880 y 1930, ¿sí? Era un modelo basado en la exportación de carnes y de materias primas al mundo, que lo único que hizo fue concentrar la riqueza entre los terratenientes pampeanos, con mano de obra esclava, ¿sí? Con trabajadores prácticamente esclavizados. Entonces, y en ese tiempo la Argentina creció muchísimo. Creció en términos de PBI, pero ese PBI estaba totalmente concentrado en pocas familias, ¿sí? Necesitamos un país que crezca, pero distribuyendo. De lo contrario, no estamos generando un gobierno para los 46 millones de habitantes. Además, somos un país rico nosotros, no somos ni Haití ni alguno de los ámbitos de África que están totalmente soslayados y que no tienen ningún tipo de recursos. Nosotros tenemos recursos concentrados y mal distribuidos. Necesitamos ser exigentes con eso para que la mayor parte de la población viva mejor. Ayer se conoció el índice de pobreza a junio de 2021, es del 40,6, es decir, que 11 millones de argentinos son pobres. Ese es el gran desafío que tenemos aquí en adelante, digamos, ir reduciendo. Si bien se redujo en casi 2 puntos la pobreza en relación con diciembre de 2020, se necesita todavía un gran shock distributivo para que la mayor parte de la población viva con mayor dignidad, cosa que hoy no ocurre. Ojalá se pueda dar en el próximo tiempo, porque de lo contrario, las consecuencias no van a ser muy buenas en términos de calidad de vida para nuestra población. Esto del PBI pueden verlo, cómo se compone la fórmula del PBI real y demás. No tomamos fórmula del PBI real, el que tiene en cuenta todo lo que es real implica el efecto inflacionario, ¿sí? Tipo de cambio real, PBI real. Acá está el PBI real, el PBI en dólares. Esto es del año, hay que ver de qué año es esto.
2006, está viejo esto, ¿sí? Pero más que nada para que ustedes vean, voy a tratar de conseguir alguna info un poco más actualizada. Y fíjense, y ahí está bueno, como decía Cristian, para que ustedes vean, me parece que es muy lindo ejercicio ese. Cuando se determina el PBI, no sé, Argentina debe andar, porque eso va cambiando, al aumentar el tipo de cambio se reduce nuestro PBI en dólares, pero cuando ustedes determinan, llegan y te dicen el PBI per cápita, un ejemplo, en Argentina es de $3.000 al año. Y ahí es donde tenemos que evaluar cuántas personas llegan a $3.000 al año. Entonces, lo que se genera de riqueza no va todo para el mismo lugar, digamos. Ahí sería como la distribución perfecta, ¿no? Y hay gente que no llega ni a $500 al año. Entonces, es cuestión de comenzar a rever un par de cosas. Seguimos. Fíjense. Esto es una info que va hasta ¿qué año? 2018. Está desactualizado como para que ustedes vean las oleadas de PBI, ¿no? Fíjense, en el 2002 estábamos por el piso. Argentina cayó después de la crisis de 2001-2002, cayó casi el 11%. ¿Cómo empezó a crecer el PBI? 2003, 2004, 2005, 2006, casi en aquel tiempo se denominó un crecimiento a tasas chinas. Este cuadro lo hice yo, lo usaba para algunas charlas, me falta actualizar los últimos 2 años. ¿Cómo se redujo el PBI? O sea, dejó de subir tanto, pero 4,5, 4,05 es un crecimiento importante. Estamos hablando del 2008, donde fue la crisis internacional de Lehman Brothers. 2010 y 2011 también creció 10,12, 6%. Cayó en el 2012, ¿sí? Subió en el 2013 a 2,40, en el 2014 decreció en 2,51, 2015 2,73 arriba, 2016 cayó, 2017 subió, 2018 cayó, 2019 cayó y 2020 cayó. Como para que vayamos teniendo en cuenta, después lo vamos a actualizar, esos cuadros también. Desocupación, fíjense la desocupación que había. A ver, está bien, esto está más estratificado. Desocupación en el año 2003. En el 2002 llegó un pico casi de 25% de desocupación, una locura, una locura. En el 2003 ya fue el 17%. Y fíjense, desde 2007 en adelante fue siempre de un dígito y llegó al primer trimestre de 2015 al 5,9%. Esta semana se conoció el índice de desocupación, volvió a ser de un dígito en Argentina, es de 9,6%. La desocupación, acá como era un plazo más cercano, fuimos haciendo de acuerdo a los trimestres, ¿no? 2015-2018, cómo iba fluctuando. Pero fíjense que el 5,9 que había a fines de 2015 subió a 9,30, bajó cuando creció la economía, después volvió a subir. El PBI va íntimamente ligado a esto. Si sube el PBI, generalmente baja la desocupación y así sucesivamente. Pero terminó en 9,60 en 2018 y cuando finalizó la gestión en diciembre de 2019, la desocupación estaba arriba del 11%. O sea que prácticamente se había duplicado la inflación recibida a fines de 2015. Se me tildó la máquina, a ver. Vamos a ver ahora las fuentes de crecimiento, ¿no? El factor trabajo disponible para un país es el resultado de 3 elementos. A ver que se suma alguien. Me avisó la grilla. Ayelén Godoy. El factor disponible para un país es el resultado de 3 elementos. El número de trabajadores, la cantidad de horas de trabajo y la calificación de los trabajadores de capital humano. Las fuentes de crecimiento, vamos a ver. ¿Qué factores explican el crecimiento de la producción de un país y se concretan en el aumento de la disponibilidad y la calidad de trabajo, el aumento de la dotación de capital físico y la mejora de tecnología? Son características
que muestran que hay crecimiento. Sobre todo lo que les decíamos recién, si aumenta la producción está ligada con el Producto Bruto Interno. Si aumenta la producción, también aumenta el empleo. Y si aumenta el empleo, mejora la calidad del trabajo, ¿sí? Cuanto más aumenta la desocupación, es decir, se reduce el empleo, lo que aumenta es la precarización. Utilicen esa palabra que es muy habitual. Por ejemplo, hoy en día, a ver si alguien me da ejemplos, pero hay a montones, y a ustedes les debe pasar, seguramente muchos de ustedes trabajan y están muy precarizados. Precarizado, para empezar, es cuando no están informalizados, cuando no están formalizados, cuando están en estado de irregulares, que no están inscriptos. Quizás muchos de ustedes están trabajando y están informalizados, pero tiene que ver con eso la precarización y con condiciones que no son dignas en montones de aspectos. Por ejemplo, los motomandados que trabajan en esas grandes apps que se llenan de plata y tienen a sus trabajadores en estado de informalidad. Que hay varios, no hay una empresa en concreto. No sé qué opinan al respecto. Y no tienen RT, viven teniendo accidentes en la calle y nadie les cubre nada. Me parece que ahí hay que hacer una urgente intervención por parte del Estado a través de sus legisladores para generar normativas que tiendan a cubrir con derechos a ese sector de trabajadores y trabajadoras que están muy vulnerables en este tiempo y que mientras tanto los dueños de esas apps, o como se llamen, o software o aplicaciones, se llenen de riqueza, sus trabajadores están cada día más precarizados. No sé qué tienen para aportar al respecto. El mate que estoy tomando un sueño. ¿Cristian? Sí, también pasa con los choferes de taxi o remis. O también pasa con los que trabajan en la bañilería, la gente que trabaja en ese rubro, gente que corta el pasto. Hay un montón de gremios, digamos, por así decirlo, que sufren, digamos, estar de manera informal. Tenés razón. Pero bueno, son cosas temas a trabajar, digamos, por nuestros gobernantes, nuestros representantes. Exacto. Los beneficios del crecimiento. Mejor calidad de vida para la población, ¿no? No siempre es así. Y acuérdense de lo que yo les expliqué recién. Mayores ingresos fiscales, sí. Mayores ingresos públicos, que es lo mismo que ingresos fiscales. Mayor masa de ingresos para distribuir, también. Hay que ver si se distribuyen. Y aumento del empleo, ¿sí? O para que tengan en cuenta. Los costos del crecimiento. Hay cosas que yo voy pasando porque no me interesan, ¿sí? Para crecer hay que invertir y ello implica ahorrar. Esto es reducir el consumo presente. El crecimiento tiene consecuencias negativas como la contaminación y puede conllevar el agotamiento de determinados recursos naturales. Fíjense que hoy está muy en boga el tema ambiental. El otro día fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Generalmente hoy se está mostrando, y fíjense que nosotros lo vivimos aquí con el río Paraná, se ha secado el río, no solamente porque no llueve, porque antes tampoco llovía, pero hay muchísimas cuestiones vinculadas al exterminio que está haciendo la raza humana sobre la naturaleza, que terminan afectando nuestros recursos naturales. Y es una temática que no nos debe pasar por el costado, pero tampoco la tenemos que analizar de manera aislada. Debe formar parte de un análisis integral que tenemos que hacer para entender las cosas y para modificar las cosas. No podemos generar luchas que estén vinculadas con sectores específicos, sino que las luchas tienen que ser integrales para transformar el sistema, que de por sí es injusto. Es un sistema que no tiene en cuenta las cuestiones ambientales, no tiene en cuenta las cuestiones de género, no tiene en cuenta las cuestiones de los sectores más vulnerables de los diferentes países. Entonces, hay que modificarlo de manera integral. No sirven las luchas que son aisladas y de hecho me parece que, es más, están organizadas por estos mismos sectores
para que no haya diferentes estratificaciones de la sociedad y la sociedad no se pueda integrar en una lucha única para modificar el sistema de raíz, y si no lo que terminan haciendo son luchas sectoriales por cada una de las cuestiones que no terminan generando ningún tipo de cambio de nada. O son cambios específicos, muy pequeños. Las luchas son integrales, deberían juntarse los sectores del trabajo, los sectores que están luchando por las políticas ambientales, los sectores que están luchando por las políticas de género, y allí generar una confluencia para generar, vale la redundancia, luchas integrales que modifiquen de raíz un sistema que de por sí es injusto, es opresor. ¿Se entiende un poco la idea? Y en cuanto a crecer, hay que invertir y ello implica ahorrar. Generalmente lo que es el sector asalariado tiene que estar muy bien para que tenga posibilidad de ahorrar. Muchos, en vez de ahorrar, lo que hacen es acceder al crédito, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Que si uno quiere generar un emprendimiento, va a una entidad financiera y pide un préstamo para llevar adelante un emprendimiento, ¿sí? No es que espera ahorrar para comprar una máquina, sino que busca crédito para llevar adelante esa máquina y consustanciar en la práctica esa idea. Juan Pablo, ahí ese punto, por ahí yo lo interpreto como que la inversión parte del ahorro de otros, o sea, otras personas ahorran, de esa forma hay capital disponible para que otros puedan invertir. Igualmente nosotros hemos visto acá que el Estado es a veces el principal motor de la inversión. Cuando coloca recursos, sobre todo en los sectores más populares, que no necesariamente son sectores que salen del ahorro, o sea, del ahorro estatal, pueden hacerse perfectamente a través del déficit fiscal, digamos. O sea que ahí habría que agregarle eso, la función esa del Estado. Estamos bien. Y otra cosa que se me ocurre hablando de esto, en el día de ayer se lanzó un proyecto agroindustrial, ¿sí? Que tiene que ver con justamente, fíjense, uno de los problemas que tuvimos este año fue el tema de la carne, que tuvo precios totalmente siderales, inalcanzables para nuestros bolsillos, pero que cuando se tomó la decisión de cerrar las exportaciones, los precios se estancaron. No bajaron, pero tampoco subieron. Por ahí bajaron 1 o 2%, prácticamente ínfimo para las necesidades de los bolsillos, ¿no? Y entonces lo que se planteó es la necesidad de no solamente sostener el mercado interno, es decir, que nosotros alcancemos niveles de consumo, pero a precios populares, sino también aumentar las exportaciones porque el país necesita divisas. Una de las medidas que se tomó dentro de este proyecto que se mandó ayer al Congreso de la Nación es la de, por ejemplo, es por ahí muy técnico de nosotros los contadores, pero para que ustedes tengan una idea, sobre todo si hay alguien del campo, cuando uno liquida impuesto a las ganancias y tiene vacas, generalmente tiene que informar como parte del activo el stock que tiene de esas vacas que están en proceso de engorde hasta que se realice la venta. Bueno, ahora, y como una aliciente que toma esta gestión del Estado Nacional, lo que se determina es que quienes desde la ganadería efectúan la producción de ganado vacuno para engorde, para poder exportar carne con mayor quilaje, no deben incorporar el stock de Hacienda en la liquidación de impuesto a las ganancias. Es decir, que van a pagar mucho menos de impuesto a las ganancias, y eso es un incentivo por parte del Estado para que el productor siga produciendo y se banque todo ese proceso de engorde para conseguir una mayor producción para el país, ¿sí? O sea, el Estado está haciendo un gran sacrificio en términos de recaudación que lo está volcando para incentivar la producción de carne. Es un dato muy importante ese. Y el productor lo único que va a hacer ahora es liquidar ganancias solamente cuando realice la venta de esos animales que tienen proceso de engorde. Mientras estén en el stock, no. Lo informará, pero no estarán sujetos al activo en la determinación del impuesto a las ganancias. No sé si se entendió. Por ahí es un poco técnico, pero para aquellos que manejan un poco la actividad ganadera, es una feliz noticia. Sí, teniendo en cuenta sobre todo que siempre hay quejas de ese sector.
Totalmente. Por la baja rentabilidad, porque les cuesta mucho criar y después tienen que venderlo barato. O sea. Y por eso muchas veces los animales se venden con un peso que no es el ideal, digamos. Supongamos que se vende en pesos, no tengo el número acá fino, lo estuve leyendo, pero no me acuerdo, 250 kilos, bueno, ahora se va a pretender que ese mismo animal llegue hasta los 400, 450 kilos. Y eso va a hacer que se duplique la producción, ¿sí? Sobre todo con ese incentivo por parte del Estado a no cobrar impuestos a un stock que está inmovilizado en términos de venta, está en proceso de engorde, digamos. Bueno, me parece que esas son las grandes cuestiones que por ahí desde la política se pueden hacer para mejorarle la vida a un sector de la población que a su vez también repercute en la mayoría de la población, que es el consumo de carne. Cuando se piensan estrategias específicas, que seguramente esto va a dar resultado en el largo plazo. Ojalá se pueda seguir sosteniendo y ojalá se reduzcan los precios de la carne porque necesitamos comer carne a precios más populares. ¿Ustedes son vegetarianos, consumen carne o se hicieron vegetarianos a fuerza de crisis? Mirá que los vegetales no están nada baratos tampoco. ¿No? Una huertita en el fondo de la casa. Bastante carne y mi pareja es carnicero también, así que... Bueno, quizás nos pueda hacer conseguimos un ticket de descuento para Ay, por favor, para nosotros también. Los integrantes de la materia. Ya tenemos, no sé si o sea, no se aprendieron, profe Cristian. Se ve que no somos muy bienvenidos en el grupo. Bueno, pero estoy tirando un centro. Estoy tirando un centro a ver si agarro. No, obvio. Hay que hacer una despedida de año. ¿Se prenden o no se prenden? Eso sí, quienes estén en Paraná. Va a haber agua mineral y agua saborizada. Agua de canilla. Ahí le gustó. Ya puse la carne y ya les gustó. Sí, ¿vieron? Está cansado de comer cebolla. Los indicadores de grado de subdesarrollo. Del subdesarrollo, fíjense esto. Bajo ingreso por habitante, altos índices de analfabetismo, débil estructura sanitaria, muchos países de Latinoamérica cuentan con esa situación, baja tasa de ahorro por habitante, totalmente. Si ni siquiera tenemos consumo ideal, menos vamos a tener ahorro. Estructura productiva y tecnológica desequilibrada, elevadas tasas de desempleo estructural, fuertes diferencias en la distribución interna del ingreso, elevadas tasas de crecimiento de la población. ¿Sí? Ese dato me pareció medio ortodoxo. Todo esta es la información de Mochón y Becker, ¿no? Ustedes siempre tienen que tener, me parece, nunca estudien de memoria, tengan un ojo crítico cuando lean a un autor o cuando escuchen a un profesor. Siempre tengan un ojo crítico y defiendan lo que sienten y lo que piensan, ¿sí? Si hay alguien que los convence, tiene que tener una perspectiva que los logre convencer por lo que ustedes creen, digamos. No es que nosotros desde un lugar de poder bajamos una línea y ustedes la tienen que adoptar tal cual. Ustedes la determinan en función de los proyectos de vida que quieren llevar adelante, ¿sí? Lo digo porque uno como ex alumno, o sigue siendo alumno en otros ámbitos, se choca ante esa vanidad que tienen ciertos docentes de querer saberlo todo y de hablar de una superestructura de poder bajando línea, digamos, con una clara intencionalidad, con una clara visión de las cosas, pero desde un supuesto lugar de independencia que no tienen en el criterio y en la manera de ver la vida y la sociedad. Elementos condicionantes, ya arrancamos con la guía de estudio, la vamos a repasar así para que ustedes vayan bien. Elementos condicionantes del desarrollo, la asignación de los recursos es fundamental, el equilibrio macroeconómico, el capital físico, el capital humano y las relaciones comerciales entre países. Por ejemplo, la Argentina viene con un importante superávit comercial, ya lo hemos visto, lo vimos inclusive mirando la página del INDEC el otro día.
Pero ¿qué pasa? De esos 12.000 millones de dólares que tenemos de superávit comercial, que son ventas al exterior superiores a las compras, gran parte de esos recursos todavía no se han liquidado al fisco. Tenemos la información de que se vendieron, pero no se han liquidado. Entonces eso no termina engrosando las reservas del Banco Central, ¿sí? Está ahí expectante. Y muchos de esos sectores son los que presionan al gobierno de turno para que el gobierno devalúe, ¿sí? Y que el dólar valga más, porque ellos tienen dólares para liquidar. Más o menos para que tengan en cuenta cuáles son los principales tipos de desempleo, define uno de ellos, lo vimos en la primera filmina. Cómo viene dada la producción de equilibrio de acuerdo a la óptica clásica y el modelo keynesiano. También están en las primeras filminas. Describa población activa y población inactiva. También. Igualmente ustedes pueden ir, en función de estas consultas, pueden ir haciendo las dudas que tengan, las pueden ir planteando. ¿Cómo es el comportamiento del nivel general de precios, el producto y el empleo, tanto en escenarios de inflación de demanda como en inflación de costos? Un poquito más compleja esa. Conceptualice inflación y mencione cuáles son los dos tipos de inflación más importantes. Otra, detalle una de ellas. Esa es una guía de estudio para que ustedes puedan ver la filmina, recordar, puedan ver los videos, las van completando y de acá van a salir las preguntas del examen. Caracterice hiperinflación y deflación, en qué época se produjeron en la Argentina cada una de ellas. Cómo se comporta el empleo en el ciclo económico según sea fase de expansión o de recesión, lo vimos recién. ¿Cuáles son los dos elementos más conocidos para medir el crecimiento del PBI? ¿Y cuál es el comportamiento esperado para este 2021? Le puedo poner. Presume que en este 2021, y ya lo pueden tomar este dato, el PBI va a crecer un 8%, según estimadoras privadas, básicamente. ¿Cuáles son los beneficios de crecimiento y cuál de ellos es el elemento más importante? Explique. Todo eso está en las últimas filminas. ¿Qué costos tiene el crecimiento cuando hablábamos de los temas ambientales y demás? ¿Y cuál es el de mayor envergadura en nuestra región? Y por último, ¿cuáles son los indicadores que marcan el grado de desarrollo y subdesarrollo de un país? Explique además uno de ellos. Son las últimas filminas, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Eso ya está en el Moodle, profe, en la plataforma? ¿O lo pasó por No, WhatsApp? yo les soy sincero, a la plataforma hace rato que no la actualizo. Voy colgando todo ahí en el grupo de WhatsApp, por eso está bueno que se vayan. Yo ahora se los voy a volver a poner al archivo. Acá, ahorren un segundo. Por las dudas, ¿vieron? Agenden esa fecha de 12 de noviembre. 12 de noviembre. ¿Alguien preguntó si va a ser oral o no? Sí, obviamente va a ser oral. A ver. Me estoy riendo porque mi perro, cuando lo saco afuera, no para de ladrar y hace bulla. Listo. Está la unidad 7 en PPT. Ahí se las pasé, ya se va a subir. Vamos a dejar de grabar. Le vamos a mandar un saludo.